Muy buenos días, tardes o noches, profesor Jesús Sequeda y compañeros. Mi nombre es Natalie Bautista, estudiante del quinto año de Gerencia de Empresas de la Universidad Católica del Táchira. En la cátedra de Tributación 2 procederé a dar una breve explicación comparativa entre las ordenanzas del municipio San Cristóbal, Estado Táchira, versus las ordenanzas del municipio Cariruana, Estado Falcón. Para comenzar, quiero explicar principalmente qué son las ordenanzas municipales. En Venezuela, estas son leyes locales emanadas de los consejos municipales y se define la ley orgánica del poder público municipal, dando a los municipios la potestad tributaria de producir instrumentos normativos que regulen los impuestos, tasas y contribuciones a su cargo. Para comenzar, señalaremos que, primeramente, toda persona natural o jurídica que desee ejercer alguna actividad económica, de industria, comercio o de alguna actividad similar, hablando del municipio San Cristóbal, Estado Táchira, deberá solicitar una licencia de actividades económicas, la cual es expedida por la Administración Tributaria, el cual deberá exhibirse en algún lugar visible del establecimiento. Para realizar la solicitud se requiere la razón social del solicitante y el nombre bajo el cual funcionará el fondo, el tipo de actividad que se desarrollará, la dirección del establecimiento o el número de catastro, el capital social o invertido del negocio que se desarrollará, la distancia que se presente entre este local y lugares como clínicas, centros educativos, iglesias, entre otros, y cualquier otra exigencia prevista por la ordenanza del municipio. Por otro lado, para el municipio Cariruana, esta licencia igualmente es carácter obligatorio, pero en este caso es otorgada por el director o directora de rentas y tributos municipales. A los efectos de esta ordenanza, asimismo, los contribuyentes especiales en el municipio Cariruana del Estado Falcón requerirán una licencia esencial para el ejercicio de su actividad. Asimismo, con actividades económicas lucrativas como clubes, deben pagar los respectivos impuestos y cumplir con todas las obligaciones y normas establecidas en la ordenanza del municipio Cariruana. Partiendo de lo antes mencionado, podemos observar algunas similitudes en ambas jurisdicciones con respecto a las ordenanzas. La licencia será cancelada por cualquier razón y notificando previamente y entregando una declaración de los ingresos brutos cuando la Dirección de Rentas y Tributos Municipales ordene su cancelación. En virtud de causas legales que le hagan procedente cuando el contribuyente no consigue la declaración jurada correspondiente dentro de los lapsos previstos en ordenanza. Cuando el contribuyente adeude al municipio más de 2 meses por concepto de impuestos municipales sobre actividades económicas, entre otros. Será sancionado con multas según el artículo 139 de la ordenanza. Aquellos contribuyentes que se hayan valido de medios fraudulentos para obtener la licencia del funcionamiento será cancelado. Ahora hablaremos sobre el hecho imponible en el municipio San Cristóbal. Está constituido por el ejercicio habitual de la jurisdicción del municipio San Cristóbal, de una o varias actividades económicas de industria, de comercio, servicios o de índole similar, ejercidas con fines de lucro. La base imponible para el cálculo de los impuestos será el monto de los ingresos brutos efectivamente percibidos durante el ejercicio fiscal correspondiente. Para el desarrollo de estas actividades económicas, comercio o de índole similar. De acuerdo con la ordenanza del municipio San Cristóbal, cabe recordar que los ingresos son todos los proventos o caudales que recibe una persona natural o jurídica o entidad que constituya cualquier actividad económica. Por otro lado, en la jurisdicción de Cariruana, Estado Falcón, hablaremos sobre la base imponible para la determinación y liquidación del impuesto previsto en esta ordenanza. Los ingresos brutos percibidos por cualquier forma regular en el periodo impositivo correspondiente por las actividades económicas ejercidas en la jurisdicción del municipio Cariruana del Estado Falcón, o que deban reputarse como recurridas en el municipio de acuerdo con los criterios previstos en la Ley Orgánica del municipio, de la Ley Orgánica Pública Municipal, o en los acuerdos o convenios celebrados por el efecto.
Se aplica a casos como contribuyentes que se dediquen a actividades industriales, actividades financieras, bancarias, de seguros, corredores y sociedades de corretaje, agencias de viaje y turismo, que se dediquen al expendio de combustible, actividades de transporte para los contribuyentes ocasionales, que se calculen en base a los ingresos brutos obtenidos como resultado de las actividades en el municipio. Existe cierta similitud en ambas y alguna diferencia bastante notable. Un ejemplo sería, si los zapatos con el IVA ya incluido cuestan $121 y el IVA tipo gravamen aplicable es de 21%, quiere decir que en realidad la base imponible es de $100 y a esos $100, que es la base imponible, se le aplica el impuesto, el cual es del 21%. Muy bien, continuamos hablando sobre los sujetos pasivos. Con respecto a la ordenanza del municipio de San Cristóbal, según el artículo número 26, el contribuyente, que es toda persona natural o jurídica que realice actividades económicas de industria, comercio, servicios o de una índole similar con fines de lucro dentro de la jurisdicción del municipio de San Cristóbal, sea que posea o no la licencia de actividades económicas, son responsables solidarios los adquirientes de fondo de comercio, de activo y del pasivo de empresas con personalidad jurídica o no. Y por otro lado, en la jurisdicción de Carirubana, en el artículo 38 del capítulo 6, indica que se realiza un registro de las personas pasivas. Y al igual que en la ordenanza de San Cristóbal, son todas las personas naturales o jurídicas que realizan actividades económicas. Pero a diferencia del anterior, se realiza tal registro tomando en cuenta las especificaciones de la licencia, la exclusión de contribuyentes del registro de contribuyentes. Solo se hará después de que la Administración Tributaria Municipal hubiere verificado y hecho constar mediante acta que efectivamente se han cesado en el ejercicio de las actividades o que se ha notificado al contribuyente la cancelación de la licencia de tal funcionamiento. Esto es similar en las ordenanzas del capítulo 5 de la ordenanza de la jurisdicción de San Cristóbal. Vamos a explicar el cálculo del impuesto. El monto a pagar será obtenido mediante la aplicación de la alícuota correspondiente a cada actividad establecida en el clasificador de actividades económicas sobre la base imponible respectiva. Este cálculo es presentado en petros y clasificado en sectores económicos según el rubro, mientras que la ordenanza del municipio de Carirubana se presenta en el capítulo 8 como autodeterminación del impuesto y se determina aplicando, al igual que en San Cristóbal, a la base imponible la alícuota y tarifa porcentual prevista en el clasificador de actividades, pero a diferencia del anterior, cuando no sea posible determinar la base imponible o ingresos brutos provenientes del ejercicio de cada actividad, el impuesto se determinará y quedará implicando la tarifa o alícuota más alta. Según el artículo 72 del capítulo 9 de la ordenanza del municipio Carirubana, el pago del impuesto determinado por el sujeto pasivo se efectuará al momento de presentar la respectiva declaración anticipada o definitiva, en los lapsos indicados en el artículo 44. Por antes las liquidaciones en la Dirección de Rentas y Tributos o por vía electrónica. El monto del impuesto determinado por el sujeto pasivo en ocasiones de las actividades económicas grabadas en la jurisdicción del municipio Carirubana, sea anticipado o definitivo, deberá ser pagado en una sola porción en oportunidad de presentación de la declaración. Si se vence el periodo del pago normal, el sujeto pasivo se verá obligado a pagar el monto del impuesto adecuado, un recargo del 12% calculado sobre el impuesto adecuado, intereses moratorios calculados sobre el monto del impuesto adecuado y por otro lado la jurisdicción del municipio de San Cristóbal en su ordenanza señala en el capítulo 6, artículo 39, que el contribuyente deberá declarar el impuesto en los términos y condiciones dentro del periodo que incide con los ingresos percibidos mensualmente. Esto es similar en las otras dos ordenanzas, ya que se llevan de una manera bastante similar al igual que la anterior. Si sobrepasa la fecha establecida, deberá pagar los porcentajes de intereses moratorios correspondientes en ambas ordenanzas. Se menciona que si los contribuyentes no cumplen con sus obligaciones, les será anulada la licencia de actividades económicas
y serán gravemente sancionados. La declaración definitiva de los ingresos brutos en la jurisdicción del municipio de San Cristóbal está establecido entre el 1 y el 30 de abril de cada año, siendo esta declaración del año anterior, que es desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Luego de presentada esta declaración, la Administración Tributaria determinará el monto del impuesto definitivo a pagar por el contribuyente. Ambas ordenanzas se presentan ciertas exoneraciones y excepciones. Algunos sectores, como son el caso de la jurisdicción San Cristóbal, los servicios de educación pertenecientes a instituciones públicas y las que perciben aportes de ABEC, obtienen una rebaja del 50% que establezcan un centro principal de actividades en el municipio de San Cristóbal durante su primer ejercicio fiscal y una rebaja del 25% en el segundo ejercicio fiscal, y que se dediquen a actividades de intermediación financiera, seguros y reaseguros, servicios de telecomunicaciones. Es decir, en el caso de la jurisdicción del municipio Carirubana, ya que esta ordenanza igualmente concede exoneraciones y rebajas las cuales se otorgan a vendedores ocasionales de periódicos, revistas, libros educativos y las personas con discapacidad que ejerzan actualmente en el comercio y fueron venezolanos o residentes en este municipio, quienes ejerzan por sí mismos actividades artesanales en su residencia a domicilio sin intervención de terceros. Institutos autónomos creados por la República, entidades federales y los municipios, salvo aquellos que por leyes especiales estén sujetos al pago de tributos. Las mancomunidades en las cuales parte el municipio Carirubana, las fundaciones, sociedades civiles y asociaciones civiles creadas por la República, las entidades federales y los municipios, la actividad primaria, la agricultura, cría, pesca y actividad forestal, las empresas que se dediquen a la construcción de viviendas de interés social, las personas que se determinen por ordenanza especial, entre otros. El interesado en obtener una exoneración deberá presentar la correspondiente solicitud ante la Dirección de Rentas y Tributos Municipales. Esta solicitud deberá contener, primero que todo, nombre o razón del contribuyente, el Código de Registro de Contribuyente y Registro de Información Fiscal Nacional, es decir, el RIF, nombre de identificación completa del representante legal responsable del pago en caso de persona jurídica, pruebas que acrediten el cumplimiento o sujeción del puesto del hecho correspondiente y fundamentación de la exoneración, cualquier otro documento o información que fuera requerido por la alcaldía mediante el decreto dictado al efecto o conforme a las disposiciones de la presente ordenanza. La prescripción en el capítulo 17 de la ordenanza del municipio Carirubana establece en el artículo 123 los siguientes créditos a favor del municipio. Prescriben a los 6 años y a los 10 años, según sea el caso, contados a partir de la fecha en la que el pago se hizo exigible, la prescripción de la obligación tributaria y los accesorios, así como interrupción y suspensión de aquella. Se regirán por el Código Orgánico Tributario y lo dispuesto en esta ordenanza. En el artículo 124, el curso de la prescripción se interrumpe, primero, por la declaración del hecho, segundo, por la determinación del que sea esta afectada por la administración tributaria o por el contribuyente, tomándose como fecha la notificación o autoliquidación respectiva. 3. Por el reconocimiento inequívoco de la obligación por parte del deudor. 4. Por el pedido de prórroga u otras facilidades de pago. Por otro lado, en la ordenanza del municipio de San Cristóbal es un poco diferente, ya que menciona en el artículo 70 que la prescripción de la obligación tributaria, de sus acciones, de la acción para imponer sanciones tributarias y de la ejecución que se regirá por el Código Orgánico Tributario. En el capítulo 3 de la ordenanza de San Cristóbal se presenta el procedimiento de fiscalización, el que se refiere a la aplicación de las sanciones según sea el caso y de acuerdo al Código Orgánico Tributario, verificando el cumplimiento de las obligaciones. Al verificar que todo está en orden o no se procede a aplicar sanciones, las cuales pueden ser multas, anulación de licencias de suspensión, clausura o cierre y paralización de actividades, esto se aplica en las dos jurisdicciones. Muy bien, para finalizar llegamos a la conclusión de que ambas jurisdicciones
presentan ordenanzas similares. Espero que les sea de mucha utilidad esta explicación. Muchas gracias y hasta luego.